Buen día, continuamos con el tema de momentos. Dice el ejercicio, determina el momento resultante con respecto al punto A producido por la fuerza FB igual a 30 libras y FC igual a 45 libras. Todo el mundo sabemos que el momento es fuerza por distancia y entre sí tiene que haber perpendicularidad. Lo primero que tú tienes que observar es si las fuerzas que tienes son perpendiculares a las distancias que tienes. No necesariamente las fuerzas tienen que estar en un plano XY. O sea, lo normal es que esto sea el eje de las X y que la vertical sea el eje de las Y, pero tú podrías decir que para este problema esto es el eje de las X y obviamente a 90 grados sería el eje de las Y. ¿Okay? Entonces, si tú tienes ese plano, analiza que las distancias que tienes van paralelas al eje de las X. ¿Qué ocupas? Fuerzas que estén en Y. ¿Okay? Fuerzas que vayan paralelas a esta Y. ¿Qué estamos observando? Que la fuerza B está así. Esta fuerza B de 30 libras está vertical, pero respecto a este nuevo plano que acabamos de crear, que está a 20 grados respecto al eje real de las X, pues esta fuerza está inclinada. ¿Qué tanto? 25 grados, nos lo está diciendo aquí. Tú puedes decir que este es un triángulo rectángulo y entonces para que tú encuentres la componente rectangular, tú realmente lo que estás buscando es esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué cateto es este? Si tú tenías el triángulo rectángulo, si tú tienes el triángulo rectángulo y este es la hipotenusa y tú sabes que FB vale 30, entonces FBX sería 30 coseno de 25. ¿Por qué sé que tengo que usar el coseno? Porque este es el cateto adyacente y al adyacente le corresponde el coseno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una suma de momentos en A. Estoy pivoteando en A. Todo el mundo sabemos que los momentos van positivos cuando giran en contra de las manecillas de reloj. Tu primer fuerza es 30 por el coseno de 25. Pero tiene que ser la fuerza por la distancia perpendicular. ¿Cuál es la distancia perpendicular de la componente que acabamos de sacar hasta el punto A? ¿Cuál es la distancia perpendicular? 2.5 pies. Y ese va a ser un momento. ¿Ok? Ahora tengo esta fuerza de aquí. Esta fuerza FC vale 45 libras. Esta fuerza, como puedes ver, está a 30 grados respecto a la Y. De nuevo, sucede exactamente lo mismo si este es tu triángulo rectángulo y la hipotenusa vale 45. Tú lo que quieres es saber cuánto vale este cateto. ¿Por qué quiero saber cuánto vale ese cateto? Porque sería la fuerza que estaría perpendicular a la distancia con respecto al pivote. Entonces, ¿qué cateto es este? Es exactamente lo mismo. La FC en X sería 45 coseno de 30. Entonces tú tienes aquí 45 coseno de 30 por la distancia perpendicular. ¿Cuál es la distancia perpendicular desde aquí hasta el pivote? Tú estás midiendo aquí en A. ¿Cuál es la distancia perpendicular? 2.5 más 0.75. Y esa distancia sería la suma que te da 3.25. Si sumas estos dos, o bueno, si tú calculas cada uno de estos, te da 67.97. Obviamente serían libra por pie. Y este de acá, al hacer el cálculo, te da 126.65 libra por pie. Estos van a ser positivos o van a ser negativos. Aquí es más y más, o es menos y menos, o más y menos. ¿Qué vas a tener tú aquí? De nuevo, usas la regla del pivoteo. Si tú haces un diagrama de cuerpo libre y tú estás considerando esta fuerza de aquí, tu fuerza por tu distancia van a provocar que el punto A gire para acá. Y sabemos que va positivo sin girar en contra de las manecillas del reloj, lo cual está pasando, así que este momento es positivo. De nuevo, si esta fuerza que está inclinada la descompongo en Y, tú tienes que esta fuerza por toda esta distancia de 3.25 también van a girar para acá. Entonces, este momento también es positivo. De modo que el momento en A sería la suma de los dos
Y esa suma de los dos es de 194.62 libra por pie. Esa es mi respuesta. Ahora, si tú te preguntas a ti mismo por qué descompusimos en Y, acuérdate que estamos diciendo que el eje de las X o el plano XY no está así. El plano XY no está así. El plano XY está corrido 20 grados como nos lo dice aquí. ¿Por qué hicimos eso? Para ajustarnos a las distancias que teníamos. ¿Ok? Entonces, si las distancias están en X, yo quería las fuerzas en Y. ¿Por qué no estoy usando la componente de esta FB en X? Nada más usé F en Y y usé F en Y. ¿Por qué no usé FX? Cambio de color. ¿Por qué no usé aquí la FX? ¿Y por qué no usé acá la FX? ¿Por qué no las usé? Porque tiene que haber perpendicularidad. Entonces, distancia en X y fuerza en X no generan momento. ¿Ok? Distancia en X y fuerza en X no generan momento. Tiene que ser fuerza en Y por la distancia en X, fuerza en Y por la distancia en X. ¿Ok? Este es mi problema, esta es mi respuesta. Termino diciendo que el sentido de este momento va para acá. Y así de simple ya obtuviste el momento en el punto A. Vamos a hacer un nuevo ejercicio. Dice la redacción, determina el momento con respecto al punto B producido por las tres fuerzas. Lo normal es que cuando tú haces un análisis en una estructura, lo normal es que la estructura tienda a romperse en donde está el empotramiento o donde está la sujeción. Si la estructura está anclada de un solo lado, a eso se le llama empotramiento. Entonces sería muy común que si la pieza se llegara a romper, se empezaría a romper por aquí. Entonces lo normal sería que tú estuvieras midiendo en A. Pero tú puedes medir aquí en A, o acá en B, que es donde me pidió la redacción, o aquí, o acá, o realmente donde tú quisieras. Tú podrías hacer la medición en donde tú quieras. Sin embargo, aunque aquí es donde más se va a esforzar, aquí en el punto B es donde me están pidiendo medir. Entonces vamos a hacer esa medición. Una suma de momentos respecto al punto B. Recordamos que medir respecto a B es pivotear en B. Y tenemos lo mismo. Tú consideras que el momento va positivo si gira para acá. ¿Qué fuerzas le generan momento a B? Pues prácticamente las tres. Pero fíjese qué es lo que va a pasar. Tú tienes que la F1 de 375 ya va vertical. O sea, sería una FY por decirlo así. Y aquí está mi punto B. La pregunta es, ¿tengo una distancia en X de la fuerza hasta el pivote? Sí. El 375 tiene 11 pies de distancia perpendicular. Entonces ahí ya tengo un momento. Así de simple, esta fuerza por la distancia perpendicular al punto B, que es donde yo estoy midiendo, me va a generar el momento. Ahora, siguiente fuerza. Tengo esta fuerza de aquí, F2 de 500 libras. Esta fuerza de 500 libras no es perpendicular a las distancias que tengo. ¿Okay? Observe cómo las distancias que tengo son 8, 6, 5 y 0.5. Y yo estoy midiendo aquí en B. Entonces, esta fuerza F2 va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. La componente en X no va a generar momento. Es lo mismo que pasó en el ejercicio anterior. Si yo descompongo esta Fx, no hay distancia perpendicular. Si esta fuerza yo la descompongo, está tocando, por decirlo así, la superficie de la viga esta, y el punto B también está tocando la superficie de la viga. Entonces, no hay distancia perpendicular. La que sí causaría un momento sería esta componente en Y. Y tú dirías entonces fuerza en Y por distancia en X hasta el pivote. ¿Ok? Voy a descomponer en X y en Y nada más para que vean cómo se usa el triángulo este. Este triángulo es muy común en libros de estática, de dinámica, de mecánica de materiales. Lo usan mucho los autores de los libros y te dan este triángulo para no darte un triángulo,
para no darte un ángulo y que no tengas que usar trigonometría. Si yo descompongo esa fuerza en X, voy a tener la fuerza que quiero descomponer, que obviamente tiene el valor de 500, por la... Tú te preguntas a ti mismo, ¿quién está en X y quién está en Y? Si yo quiero descomponer el 500 en X, ¿qué tengo que hacer? Abro un paréntesis y digo, ¿quién de los tres números está en X? El 3, y divido entre la hipotenusa. Si quiero descomponer en Y, digo, ¿quién de los tres números está en Y? El 4, entre la hipotenusa. Y así de simple tú descompones la fuerza en X y en Y. Pero decíamos ahorita, a mí no me sirven las dos componentes, a mí nada más me sirve la FY. Fx, así se le dice, pasa por la línea de acción de B. No genera momento porque no hay distancia perpendicular, pero Fy sí genera momento. Entonces, Fy es 500 por 4 entre 5, y esto de aquí es nada más calcular Fy. Y voy a multiplicar por la distancia perpendicular. ¿Qué distancia hay desde la componente en Y hasta el pivote? Hay 5 pies. Y ahí, como todo el mundo sabemos, ya se me generó otro momento. Ahora, hay otra fuerza. Esta F3 también va a generar momento. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si esta fuerza yo la descompongo en Y, no me va a generar momento. Tú la puedes descomponer porque sí hay una componente en Y. Pero respecto a B, vea cómo Fy pasa por la línea de acción. ¿Okay? Si esta Fy estuviera corrida para acá, Fy, por la distancia que hubiera aquí, generaría momento. Pero la Fy está exactamente sobre el pivote. Es como, si no recuerdo mal, es como el ejemplo del trampolín que veíamos en el primer video de momentos. Tú tenías un trampolín y si la persona está aquí, tiene un peso y por la distancia te genera un momento. Pero aquí la fuerza está tocando el pivote. Entonces, si hay fuerza, pero no hay distancia, pues no hay momento. Fy no genera momento. ¿Okay? Pero Fx sí va a generar momento. Un momento muy chiquito porque la distancia está muy pequeña. Por decirlo así, el ancho de la viga es de 0.5 nada más. Bueno, el alto de la viga es de 0.5. Entonces, la fuerza en X por la distancia en Y. La fuerza está en X, distancia en Y, yo estoy midiendo aquí en B, por eso se está generando el momento. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si este es mi triángulo rectángulo, yo lo que quiero usar es yo lo que quiero es la componente en X. Tienes dos opciones, de acuerdo a lo que vimos en los videos introductorios a principios del semestre. O usas aquí el 60 grados, porque obviamente si esto es un triángulo rectángulo, si aquí hay 30 grados, aquí hay 60 grados. Y tú cuando descompones esta fuerza de 160, si la descompones en X, podrías decir 160 por el coseno de 60, por la distancia de 0.5 pies. O si no quieres usar el 60, tú te das cuenta que esta Fx es lo que quieres y esto es igual. O sea, esta Fx, y hablando de que tú tienes algo así, si aquí tienes 30 grados, esta Fx, si esto es un paralelogramo, esta longitud de aquí y esta longitud de acá son idénticas, entonces este tiene el mismo valor que Fx. ¿Qué cateto es este con respecto al 30? Este cateto es el opuesto, y al opuesto le corresponde el seno. Entonces tú tendrías 160 por el seno de 30. Muchos maestros de preparatoria explican mal el concepto y te dicen en la prepa que si tú tienes una fuerza y la descompones en X siempre va a ser coseno, y si tienes una fuerza en Y, tienes una fuerza y la descompones en Y siempre va a ser seno, y aquí acabamos de demostrar que no. Yo acabo de descomponer la fuerza del 160 en X y usé el seno en vez del coseno.
¿Por qué? Porque estoy usando el opuesto al 30 grados. Seno de 30 es lo mismo que coseno de 60. ¿Ok? Por eso serían una equivalencia. Si por ahí queda alguna duda de esto, le puedo contestar ahí en el chat de Teams. Bien, fuerza, ahí está, 160 por el seno de 30. ¿Cuál es la distancia perpendicular? El 0.5, que también son pies. Y ahí te genera otro momento. Entonces, resuelves esto, 475 por 11 te da 44.125, obviamente libras por pie. Si tú calculas esto de aquí, 500 por 4 entre 5, la respuesta de eso lo multiplicas por 5 y te da 2.000 libra por pie. Y esto de aquí, 160 por el seno de 30, obviamente este 30 está en grados, no en radianes, por la distancia de 0.5 te va a dar 40. Ahora, se suman, se restan, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a pasar lo siguiente. Tú tienes que imaginarte que tienes la viga. Como tú estás midiendo en el punto B, imagínate que tienes una barra, una regla, algo que tú puedas anclar. ¿Okay? Imagínate que es una barra de madera y tú le pones una tachuela, un clavo, lo que sea, en el punto B. Y te olvidas de que esto está fijo aquí en A. Porque a fin de cuentas yo nada más quiero este análisis para saber si el momento es positivo o no. Te recuerdo que esta regla se llama regla del pivoteo. Entonces, si tú al aplicar las fuerzas, el giro es en contra de las manecillas del reloj, tu momento va a ser positivo. Y si es al revés, va a ser negativo. Te repito, olvídate que está anclado acá del lado izquierdo. Piensa que puede girar libremente para acá o para acá respecto al punto que yo estoy midiendo, que es el punto B. Entonces, si yo considero la primera fuerza de 375, la primera fuerza va hacia abajo. ¿Qué va a pasar con respecto a B? Que esta fuerza va a provocar que gire para acá. Y ese giro es positivo. Girar para acá en contra de las manecillas es un giro positivo. Segunda fuerza. Dijimos que la fuerza en X no la consideramos, aunque sí tiene una fuerza en X. Esa fuerza en X no genera momento. Esa no la consideramos. Pero la componente en X sí va a generar un momento. ¿Cómo va a girar? Para acá. ¿Ese es su positivo? Sí. Si gira para acá es positivo y esto sería más 2000. Ahora, de nuevo, dijimos que la componente en Y de este no gira, no la consideramos, pero la componente de X sí gira. Imagínate que tú lo tienes aquí y con un hilo o algo así, tú le jalas para acá. ¿Qué va a pasar? Que esto se te va a querer venir así. ¿Ok? Y entonces, como esto también va a querer girar para acá, también resultó que este momento es positivo. Entonces tú sumas todo y te da 6.165 libras por pie y todo gira para acá. ¿Qué responderías tú si algo de esto hubiera dado negativo? Bueno, pues te fijas en si te da positivo o negativo. Si esto hubiera dado menos 800, querría decir que en vez de girar en contra de las manecillas, estaba girando para acá, a favor de las manecillas. Si te da positivo y tú dijiste que va positivo para acá, entonces el momento resultante está girando de este lado. Y esa sería la forma de calcular este problema. Vamos a hacer un último ejercicio de este tema de momentos en 2 dimensiones. El siguiente video va a ser de momentos en 3 dimensiones. Dice la redacción de este ejercicio: determine el máximo peso que la canastilla puede levantar, sabiendo que el motor situado en el punto B ejerce un momento de 20.000 libras por pie y sabiendo también que θ mide un ángulo de 30 grados. Muy bien. Lo normal, bueno, no lo normal, lo que hemos estado viendo hasta ahorita es que cuando yo calculo una suma de momentos en A o en O o en B o en el punto que sea, lo normal es que hemos estado diciendo que esto va positivo para un lado y que ese no se lee para la izquierda sino en contra de las manecillas del reloj, pero
nosotros igualamos y empezamos a calcular los momentos. Si a ti te piden calcular el momento en A, pues tú te agarras haciendo toda la suma de momentos y das una respuesta al final. Resulta que como la fórmula del momento es fuerza por distancia, tú con una suma de momentos puedes encontrar un momento, que es lo que hemos estado encontrando en los últimos ejercicios, o una fuerza o una distancia. La redacción me está pidiendo saber cuánto vale el peso máximo que la canastilla puede levantar si el punto A ya tiene un valor de momento conocido. Tú tienes un motor ahí en el punto A, ya te están dando para dónde gira y ya sabes tú que el valor del momento es 20,000. Aquí el problema no es saber cuánto momento hay, ya es un dato del motor. Aquí el problema es saber cuánto vale W. ¿Qué puedo hacer? Como estamos en estática, tú puedes hacer que una suma de momentos sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, con una suma de momentos igual a 0, encuentras o una fuerza o una distancia, dependiendo de qué estás buscando tú. Si como paso 1 tú haces el diagrama de cuerpo libre, entonces esa línea representa todo el brazo de la grúa. Aquí tú sabes que está el punto A y aquí en el punto A está un momento de 20,000. ¿Okay? El peso del brazo es de 800, que está en G. G quiere decir centro de gravedad. ¿Okay? Eso responde por qué no está exactamente en el centro. ¿Okay? O sea, por qué no está, perdón, por acá. Si la barra mide 30 pies, ¿por qué está donde está y no está en la mitad, en 15? ¿Por qué? Porque el centro de gravedad depende de la posición del cuerpo y tú vas a empezar a calcular eso a partir de mecánica de materiales. ¿Cómo calcular el centro de gravedad? Que te repito, para fines matemáticos es el punto donde se concentra el peso del objeto. Y en este caso estamos analizando el peso del brazo. Ahora, observa que 2 pies horizontalmente, para acá está el peso. Aquí hay 2 pies. Aquí hay un ángulo. Disculpe que estoy chueco, pero aquí hay un ángulo de 30 grados. Y pues ya, yo no sé cuánto vale W. Esa es mi incógnita. Entonces lo pongo. Todas las fuerzas que tengan una distancia perpendicular respecto al punto A me van a generar el momento. Voy a medir respecto a. Entonces, fuerza. Esa fuerza yo no sé cuánto vale. ¿Por qué distancia? Por la distancia perpendicular. ¿Qué distancia hay desde aquí, desde el peso, hasta el punto A? Pero una distancia perpendicular. Como tú tienes una fuerza en Y, que en este caso es el peso, yo ocupo la distancia en X. ¿Tengo la distancia en X? No, tengo nada más un pedacito en X que mide 2. Entonces, ¿cuál sería la técnica aquí? Pues tú tienes un triángulo rectángulo, como la mayoría de los problemas de aquí de estática, y entonces tengo el ángulo y tengo la hipotenusa. La hipotenusa vale 30 grados. ¿Qué cateto es este de aquí? Es el cateto adyacente al ángulo. Entonces tú tendrías el 30, que es la hipotenusa, 14 y 16 son 30, el 30 pies por coseno de 30 sería la distancia desde aquí hasta acá, ¿ok? Más 2, porque pues es desde aquí hasta acá, es el 30 coseno de 30, pero más 2, porque es la distancia desde la fuerza hasta el punto A. Y esto es un momento. No sé cuánto vale W, pero este es un momento. ¿Qué otra fuerza genera momento? El 800. Ahora, por leyes de triángulos, si aquí hay 30 grados, aquí hay 30 grados. Entonces, se repite que aquí hay un triángulo rectángulo, ¿ok? Y entonces yo tendría la fuerza de 800 por la distancia perpendicular. ¿Cuál es la distancia perpendicular? Esta de aquí. Entonces, si tengo la hipotenusa que vale 16, entonces el cateto adyacente sería 16 coseno de 30.
¿ok? Fuerza que está en Y por la distancia en X. Y pues está el valor del momento que vale 20.000. Le pongo el 20.000. Y como estamos en estática, igual a 0. Este 20.000, ¿por qué no ocupa distancia? Porque ya es un momento. ¿Ok? Como tú tienes que el momento es fuerza por distancia y hay fuerza, distancia, genera momento. Fuerza, distancia, genera momento, pero este ya es un momento. Por eso no necesito distancia. ¿Cómo te diste cuenta que es un momento? Por el símbolo. Este es el símbolo del momento. ¿Ok? Ahora, hay que ver si cada uno de los tres es positivo o negativo. Igual, con la regla del pivoteo, dibujas la barra, estás anclando en A y tú dices, este W ¿cómo va a girar? La W por la distancia perpendicular van a hacer que el brazo gire para acá. ¿Eso es positivo o negativo? Está girando en contra de las manecillas del reloj, entonces este momento de aquí es positivo. Luego el 800, pues pasa lo mismo, está girando para acá. Eso es girar positivo. Ve el sentido del momento en este ejercicio. Ya te lo he dado el problema. El sentido va a favor de las manecillas del reloj. ¿Cómo es eso? Eso es girar negativo. ¿Okay? Si gira para acá es positivo, pero este está girando para el lado contrario. Entonces menos 20.000. Por lo tanto, despejas. Abajo tengo 30 coseno de 30 más 2. Y arriba tengo 20.000 menos 800 por 16 coseno de 30. Resuelves y eso te da un valor de 318.6 libras. ¿Ok? Aquí tú tenías libra por pulgada, perdóname, libra por pie, lo restabas y te daba libra por pie, y aquí estás dividiendo entre pies, los pies y los pies se van y te queda nada más la libra. Esta es la respuesta. Y obviamente esta ya no necesito reportar si gira por un lado o por el otro, porque aquí ya la respuesta no es un momento, ya es un peso. El peso va para abajo. Ese es el máximo peso que la canastilla puede levantar, o que el brazo puede levantar. ¿Quieres que cargue más peso? Pues ofrece un motor que te dé más momento, que podríamos decirle torque también. Tú con un torque o un momento que sea más grande, si este de aquí vale 30.000, pues aquí va a aumentar la cantidad. Si este de aquí vale 40.000, va a poder cargar más. 50.000 carga más. 80.000 carga más. Y así se resuelve este problema. Muy bien, nos vemos en el siguiente tema, que es el mismo tema, momentos, pero en espacios tridimensionales.